Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a hacer el ejercicio. Hoy van a hacer dos ejercicios de bonificación de 5%. El primero me van a derivar Bueno, el primero tienen 3 minutos para derivarlo. Los primeros 5 que me manden la foto, la imagen con el ejercicio, se ganan los 5 puntos. Vamos a ver, 3 minutos, son las 2:04, 2:07. A ver, nadie. Espere, profe. Bueno, se fue el tiempo y no obtuve ninguna respuesta. 2 minutos más, profe. 2 minutos para algo que se ocupa 1 minuto para hacerlo. Mm, mm.
Bueno, el ejercicio era para hacerlo por las propiedades, no era necesario, hacerlo por definición, ¿verdad? Igual, aquí solo me ha escrito Dayana y no tiene un error. Simple y sencillamente, por eso le decía que ni un minuto se debe tardar, ¿no? Porque solamente tiene que pasar el 3 a multiplicar al 4, hacen 12. Al 3 le quita 1, quedan 2. 2 por 3, 6. X. A 2 le quita 1, entonces solo queda 1. Y la derivada de 7x es 7. Eso era todo lo que tenían que hacer. Díganme, no tendrían que haber gastado tanto tiempo, ¿verdad? Ese era el resultado entonces. Imagínense por definición haciendo esto. Sí, se tarda media hora hacerlo. Para derivar esto, algunos ejercicios que tenían que hacer, habían ejercicios así. Entonces tengo que multiplicar primero. Voy a multiplicar 2 por 4, 8x al cubo, porque 2 más 1 da 3. 2 por 6 es 12. 3 por 4 es 12. Y 3 por 6, 18. Digamos que esta sería f de x, ¿verdad? Y la derivada sería 3 por 8, 24. A 3 le resta 1, quedan 2. 2 por 12, 24x. Y la derivada de 12x es 12. Fácil y rápido, ¿verdad? Fácil y rápido. Bueno, el día de hoy vamos a ver algunas propiedades, algunas aplicaciones que tiene la derivada, ¿verdad? Las aplicaciones ya están en la página 51. ¿Sí? Ahí hablan de la ecuación de la tangente, ¿verdad? Recordarán ustedes que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, ahí en el ejemplo 2.1 dice encuentre la tangente a la gráfica de y igual a x cuadrado menos x más 3 en el punto 2,5 de la gráfica. Vamos a encontrar la tangente a esa gráfica. Y la tangente, recuerden muchachos, que no es más que la derivada. Entonces solo tengo que derivar la función. La derivada de la función sería, como la función es y igual a x cuadrado menos x más 3, la derivada sería 2 por 1, 2x. Y la derivada de negativo x es negativo 1. Esa sería la derivada. Ahora, para encontrar el valor en y de esa derivada, solo sustituye el valor de x2. Entonces voy a calcular y' de 2. ¿Cuánto será y' de 2? Bueno, sería 2 por 2 menos 1. Miren. Toma la derivada y la sustituye en x igual a 2. Entonces me queda 2 por 2 menos 1, que es igual a 3, ¿verdad? Entonces la pendiente de la recta que voy a buscar es 3. Y esa recta tiene que pasar por el punto 2,5. Algo que vieron en 9º grado, ¿se acuerdan la ecuación de la recta?
y menos y1 igual a m, x menos x1. Esa es la ecuación de una recta, ¿verdad? Entonces, sustituyo los valores de x1, y1 y de m. ¿Cuánto vale y1? Bueno, y1 vale, este sería y1 y este sería x1. Entonces, y1 vale 5. La pendiente es la que encontré ahorita, 3. Y x1 es 2. Entonces, me queda esa ecuación, solo tengo que ordenarla. Y igual a 3 por x, 3x, 3 por 2, 6. Y el 5 negativo pasa al otro lado positivo. Finalmente me ha quedado entonces y igual a 3x menos 1. Esa sería la ecuación de la recta tangente a la parábola, porque originalmente esta es una parábola. Es una parábola, entonces esa es la ecuación que corresponde a una tangente que pasa por el punto 2,5. Algo, bueno, en el libro creo que hay una gráfica, pues se puede hacer la gráfica para que le den nada más así una gráfica rapidita vamos a hacer. Bueno, esa no es factorizable, ¿verdad? Porque los factores de 3 son 3 y 1, pero la suma no da 1, ¿verdad? Entonces, ese trinomio no es factorizable. Entonces, hacía esto para hallar directamente los interceptos, ¿verdad? Los interceptos, pero cuando no da, entonces recuerden que está la fórmula cuadrática general. Dice la fórmula menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac entre 2a. Menos 1 sería positivo 1 más o menos 1 al cuadrado es 1 menos 4 por 1 por 3 sobre 2 por 1. ¿Cuánto es eso? 4 por 1, 4 por 3, 12 negativo. Entonces no tiene solución esa ecuación, ¿verdad? Y cuando no tiene solución, entonces decimos que la gráfica no tiene interceptos en X. O sea que la gráfica va a pasar sobre el eje X, ¿va? Porque este es el punto por donde va a pasar, que es 2,5. Entonces seguramente la gráfica va a agarrar así sobre el eje, ¿verdad? Entonces, por este punto 2,5, la recta que tenemos ahí solo va a ser tangente, así, ¿no? Más o menos. Esa es la interpretación, más o menos, ¿verdad? Que se le da a eso de la... Claro, ya usted lo que tiene que hacer solamente es encontrar la ecuación. Esto nada más lo estoy haciendo el bosquejo para que tenga una noción de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, más adelante vamos a hacer una gráfica ahí más acabada. No sé si entendieron el procedimiento, ¿verdad? Lo primero que hacen es encontrar la derivada. Después sustituyen el valor de X en la derivada y después determinan la ecuación de la recta. En el ejercicio 2.1 hay 4. ¿verdad? Vamos a hacer el C por si no quedó tan claro. En el C dice y igual a negativo X al cubo más 2X cuadrado más 1. Y que la recta va a pasar por el punto negativo 1, 4. Dice, encuentre la tangente de la siguiente gráfica dado ese punto. Bueno, ese sería. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahí es derivar, ¿verdad? ¿Cuál sería la derivada de esto? A ver, ¿quién me saca la derivada de eso? ¿Cuánto es? ¿Quién me la dice?
Negativo 3x Ajá. al 2 Negativo más, 3x al cuadrado. Muy bien. más 4x Más más 1. 4x. Ajá. Solo eso. Más 1. Más Sí, 1. ¿verdad? Porque el ¿Cuánto? 1, la derivada es igual a 0. ¿Cómo se llama usted? Dayana Michelle. Dayana. Dayana no va a hacer examen, yo creo. Entonces, ya teniendo la derivada, entonces solo sustituyo el valor de x, ¿verdad? Entonces voy a calcular y' de negativo 1, el de x. Recuerden que en un par ordenado, el primer número es x y el otro es y, entonces usted siempre va a tomar el primero. Entonces, y' de negativo 1 sería negativo 3 por negativo 1 al cuadrado más 4 por negativo 1. ¿Cuánto da? Negativo 3 por negativo 1 al cuadrado da 1 positivo. Y más por menos da menos. 3 por 1 es 3 y eso es 7, ¿verdad? Entonces la derivada en negativo 1 es igual a 7 negativo. Verifiquemos. Sí, ¿verdad? Ahora solo hacemos la ecuación. La ecuación es y menos y1 igual a m x menos x1. Y1 es 4. M es negativo 7. Y x1 es negativo 1. Por menos da más. 7 por x, 7x, 7 por 1, 7. Y ahora paso el 4 al otro lado. Queda el 7 negativo y el 4 se transpone, entonces positivo. Y esa sería entonces la respuesta, ¿verdad? La ecuación de la recta tangente a esa curva es y igual a negativo 7x menos 3. Bueno, así va a ser los demás. Entonces el 2.1 es de tarea también. Van a ser el A, el B y el D porque ya está hecho el C. Luego lo saltamos a la siguiente página 52. Hay una tabla de variación. Vamos a discutir cómo es esa tabla de variación. La clase 2, la sección 2. Tabla de variación. Ahí hay una definición que tiene que usted colocar en su cuaderno, ¿verdad? En un intervalo dice una función f de x es creciente, dice, si x1 es menor que x sub 2. Entonces, la función de x sub 1 es menor que la función en x sub 2. Y creciente dice x1 menor que x2. Entonces, f de x sub 1 mayor que f de x sub 2. De repente entenderlo así, tal y cual dice la definición, es un poco engorroso, pero ya en la práctica vamos a ver que no es tanto, ¿verdad? Dice después teorema, si sea f de x una función continua en el intervalo AB y diferenciable en el intervalo AB. Y ahí dice f' de x mayor que 0 en AB. Eso significa que f de x es creciente. Y cuando da negativo o menor que 0, entonces es decreciente. Veamos el ejemplo 2.3 para que lo entiendan mucho mejor. Dice sea f de x igual a x cuadrado menos 4x más 1. Investiga el signo. Investiga el signo de f' de x. Y el cambio de valor de f de x. Bueno, vean en la práctica que es sencillo.
tengo la función. ¿Ve? La función es f de x igual a x cuadrado menos 4x más 1. ¿Cuál sería la derivada? Solo lo derivan. La derivada sería 2 por 1, 2x menos 4. ¿Ve? Esa es la derivada. Entonces voy a calcular el punto crítico. ¿Verdad? El punto crítico es donde la gráfica cambia de dirección prácticamente, ¿verdad? Eso lo voy a encontrar igualando la derivada. O sea, usted siempre va a igualar la derivada a 0, ¿verdad? Entonces queda 2x menos 4 igual a 0 y despeja para x. Pasa el 4 al otro lado y luego el 2 se va a dividir a 4. Eso es 2, ¿verdad? Ese punto me va a servir entonces para dividir los intervalos que voy a tener, para sacar la tabla de variación de signo, ¿verdad? Ahí en el libro les dan unas explicaciones ahí de los valores, pero vamos a irlos a la tabla directamente. Entonces, ¿qué va a hacer en la tabla? En la tabla va a colocar X, luego va a colocar los valores menores que 2. Ese va a ser el primer intervalo. Luego va a colocar aquí 2 y aquí X mayor que 2. Entonces nos salen esas columnas. Primero, la derivada. Analizamos la derivada. ¿Qué pasa en la derivada cuando los números son menores que 2? Vaya, ¿cuáles son los números menores que 2? Imagínense el 0. El 0 es menor que 2, ¿va? ¿Sí o no? 0 es menor que 2. Igual que negativo 1, negativo 2. Entonces usted investiga con un número que sea menor que 2, ¿qué sucede con el signo de la derivada? Entonces, si sustituimos la x por el 0, porque el 0 es menor que 2, me quedaría 2 por 0, 0 menos 4. Entonces me da negativo. No me interesa el resultado, solo el signo. 2 por 0, 0 menos 4. Cualquier número menor que 2, aquí siempre me va a dar negativo. Suponga usted que x vale negativo 5, me va a dar negativo 10, menos 4, negativo 14. O sea, siempre va a dar negativo. Y aquí siempre va a dar 0, porque 2 por 2 es 4, menos 4, 0. Ahora, los números mayores que 2, ¿cuáles son los números mayores que 2? Puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. Entonces yo calculo con uno de esos valores. Suponga que x vale 4. Me queda 2 por 4, 8. 8 menos 4, 4. Que es signo positivo, ¿eh? Miren, entonces le escribimos positivo. Y aquí vamos a poner los valores de f de x. Como la derivada aquí me dio negativo, eso significa que la gráfica en el intervalo de x menor que 2 va a ser decreciente. En la segunda, lo que voy a evaluar es f de 2, pero en la función original. O sea, si sustituyo en la función, porque estoy con f de x aquí, ¿verdad? Si sustituyo la x por el 2, ¿qué me da? A ver, ¿qué me daría? F de 2 sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 1. ¿Cuánto es eso? 2 al cuadrado es 4. 4 menos 8 más 1 me da menos 3, ¿verdad? Menos 3, que es el valor que está ahí en la tabla que está hecha. A ver. Bueno, ahí da 3x. Sí, va negativo 3. Y en esta, como es positivo, entonces vamos a tener un crecimiento en la función. ¿Ve? Quiere decir que si yo grafico esta función, para los valores menores que 2 vamos a tener la función decreciente. O sea que la gráfica va a ir decreciente. Y para valores mayores vamos a tener una gráfica creciente. ¿Ve? Más adelantito vamos a ver un teorema que dice que ahí sería un extremo. Prácticamente en negativo 3 vamos a tener un extremo relativo.
En este caso va a ser un máximo porque va de decreciente a creciente. Este sería un extremo relativo. Un valor mínimo. No sé si... Creo que ahí está en la gráfica. Sí. En el ejemplo 2.3, analícenlo ahí, la gráfica. Ahí está la parábola. Aquí la pueden ver. Aquí la pueden ver. Entonces, en este punto, que es ese que estamos diciendo, en 2, hay un extremo relativo, ¿verdad? Hay un extremo relativo en negativo 3 para allá. Entonces, el extremo relativo sería negativo 3. Porque hay una variación de signo de decreciente, que es de menos infinito a 2, a creciente, que es de 0 a más infinito. Esa es la interpretación de la tabla de variación de signos, así se calcula. Entonces, como puede ver usted, solamente lo que tiene que hacer es derivar la función. Primer paso, se deriva la función. Y una vez que está derivada, la igualamos a 0. El resultado que nos dé va a ser como la frontera, va a ser como el extremo del intervalo, ¿verdad? Y luego colocamos valores menores a ese extremo y valores mayores a ese extremo. Bueno, eso sería. En el siguiente ejemplo hay de grado 3. Ahí pueden analizar ustedes el ejemplo 2.4, que es de grado 3. Vamos a hacerles uno de grado 3 de los de la tarea para que solo les queden 3. Vamos a hacer el ejercicio 2.4. Vamos a hacer el C, siempre el C. El C dice f de x igual a negativo x cubo más 3x. Ese es el C del ejercicio 2.4 que está en la página 53. Primer paso, ¿cuál es? Primer paso, obtengo la derivada de la función, ¿verdad? ¿Cuál sería la derivada de esa función? 3 por 1 negativo da negativo 3. X cuadrado. Y la derivada de 3x es 3. Eso es todo. Ahora, esta función la vamos a igualar a 0, ¿va? Entonces me queda negativo 3x cuadrado más 3 igual a 0. Para resolver esa ecuación saco factor común, negativo 3, queda x cuadrado más 1. A ver, menos por más menos, menos, aquí menos. Sí, ¿verdad? Porque al sacar el factor negativo, le va a cambiar el signo a los dos. Entonces me queda el primero positivo y el otro negativo. Y lo que está en el paréntesis es una diferencia de cuadrado. Queda x menos 1 y x más 1. Entonces de aquí ya puedo yo, el 3 pasa ya a dividir al 0, se elimina, ¿verdad? Entonces me queda x menos 1 igual a 0 y x más 1 igual a 0. Entonces un extremo sería en 1 y el otro sería en menos 1. Por lo tanto, aquí, ¿qué me quedaría? Tomo el menor de los dos, el menor de los dos es negativo 1. Entonces aquí va la tabla, ¿ve? X. X menor que negativo 1. X igual a negativo 1. Luego sigue un valor intermedio entre negativo 1 menor que X menor que 1. ¿Me? Luego sería 1 positivo. ¿Verdad? Y por último, 1 menor que X. Esos serían los valores de la tabla. ¿Por qué me salieron 1, 2, 3, 4, 5? Bueno, porque nos dieron dos valores aquí. En el ejemplo solo me dio un valor, entonces me salieron 3 columnas. Aquí son 2 columnas, me salen 5. Vamos con los signos.
Números menores que negativo 1. ¿Cuál puede ser? Puede ser negativo 2, ¿verdad? Negativo 3. Suponga que equivale a negativo 3. ¿Qué me quedaría? ¿Qué me quedaría? F' de negativo 3 me daría negativo 3 por negativo 3 al cuadrado más 3. 3 al cuadrado, 9 positivo por 3, 27 negativo. Entonces me va a dar, claramente me va a dar un resultado negativo. Aquí. Aquí me va a dar 0. Luego, un número entre negativo 1 y 1 puede ser 0. Entonces, ¿qué pasa si evalúo en 0? F' de 0 sería negativo 3 por 0 al cuadrado más 3. Todo eso se elimina. Claramente me da positivo. En el 1, ¿qué creen? En el 1 vuelve a dar 0. Y para valores mayores de 1, por ejemplo, el 3, me daría negativo 3 por 3 al cuadrado más 3. Aquí da positivo por negativo, da negativo 27 más 3, da negativo también. Entonces la tabla de variación de signos de la derivada sería así: negativo, 0, positivo, 0, negativo. Y ahora vamos a ver con f de x. Si da negativo, dijimos entonces que la gráfica decrece. Cuando da positivo, la gráfica crece, y cuando da negativo, la gráfica decrece. Y aquí me quedarían los valores extremos, que sería el otro tema, los extremos relativos. Entonces vamos a ver cuánto nos dan los extremos relativos. Vamos a evaluar f de menos 1, pero no en la derivada, sino que en la función. ¿Va? Entonces quedaría negativo 1 al cubo, ¿va? Más 3 por negativo 1. ¿Cuánto es eso? 1 negativo al cubo da negativo 1 por menos, es más. Y 3 por 1, 3 negativo, entonces ahí me da negativo 2. Y luego calculo en 1. ¿Ve? Vamos a calcular en f de 1. Sería menos 1 al cubo más 3 por 1. 1 al cubo da 1, entonces tengo negativo 1 más 3, ese me va a dar 2. Bueno, entonces ahí tengo la tabla de variación de signos y los intervalos relativos serían negativo 2 sería el mínimo. Y 2 sería el máximo. Eso. Para el ejercicio, entonces, miren, para el ejercicio 2.4 solo es de hacer la tabla de variación, no hay que hacer esto. Lo último que hice solo es para el ejercicio 2.5 que está en la página ahí abajito. El ejercicio 2.5 sí va a ser eso. Va a ser la tabla de variación y va a encontrar los extremos relativos. Entonces, así solo de definir cuál es el mínimo y el máximo, que lo va a encontrar aquí en la tabla, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. La tarea, pues ya saben, entonces, la tarea será 2.1, 2.3, 2.4 y 2.5. Ese sería el complemento de la tarea que ustedes me van a tener que entregar por tarde el viernes a las 6, ¿verdad? Ya después del viernes a las 6 ya vale un poco menos. Pues traten de entregármela a la hora indicada o antes. Ahí no hay ningún problema. Bueno, ha sido un placer y nos veremos dentro de 2 semanas. Que descansen después de trabajar un poco, ¿verdad? Nos veremos.